Este video es la segunda parte de la historia del mítico capo Joaquín El Chapo Guzmán. Acá hablaré del manejo y crecimiento de su emporio criminal, su primera fuga de prisión y cómo logró escapar durante tanto tiempo de las autoridades. Recuerda que la primera parte está en mi canal y te invito allí para que lo veas y no te pierdas ningún detalle. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Cuando el Chapo Guzmán fue capturado, el cártel de Sinaloa era la orden criminal más poderosa y rica de México, donde contrabandeaban cargamentos de cocaína de varias toneladas desde Colombia a través de México hasta los Estados Unidos por aire, mar y tierra, teniendo para sí células de distribución en todos los Estados Unidos. Sumado a esto, el poder del Chapo creció aún más en el cártel, luego de que el Güero Palma fuera arrestado por el ejército mexicano el 23 de junio de 1995 para posteriormente ser extraditado. Unos años más tarde, en 1999, se dio la caída de los hermanos Amezcua, quienes fueran los fundadores del cártel de Colima, por cargos de tráfico de metanfetamina, dejando al país azteca con la vacante de un proveedor y coordinador de los envíos de metanfetamina hacia el país del norte, y allí el Chapo vio la oportunidad y la aprovechó. Para esto el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada organizaron fácilmente los envíos de precursores y aprovecharon sus contactos previos en la costa del Pacífico mexicano, y en esto se destacó que por primera vez los colombianos no tendrían ninguna necesidad de recibir algún pago, ya que simplemente unieron la metanfetamina con los envíos de cocaína, significando que el Chapo ya no necesitaba dinero adicional para aviones, pilotos y barcos, sino que usó su infraestructura existente para transportar el nuevo producto. Aunque hasta ese momento el cártel de Sinaloa funcionaba como una empresa conjunta entre el Chapo y el Mayo Zambada, finalmente el negocio de la meta terminó siendo solo de Joaquín Guzmán, cultivando sus propios vínculos con China, Tailandia e India para importar los precursores químicos necesarios. Sumado a esto, a lo largo de las montañas de los estados de Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán y Nayarit, construyó grandes laboratorios de metanfetamina y expandió rápidamente su organización, operando ahora en 17 de los 31 estados mexicanos. Con este negocio de la meta en expansión, el Chapo colocó a su amigo de confianza Ignacio Nacho Coronel a cargo de la producción de la droga sintética, y en esto Coronel demostró ser tan confiable en el negocio de Guzmán que llegó a ser conocido como el Rey del Cristal. Y la cuestión de todo esto es que el Chapo continuó expandiendo su imperio aún estando tras las rejas. Mientras aún estaba en prisión, el Chapo fue acusado en San Diego por cargos estadounidenses de lavado de dinero e importación de toneladas de cocaína a California, junto con su abogado, a quien le decían el abogado Pérez. Este último fue acusado de sobornar a funcionarios mexicanos en nombre del cártel y asegurarse de que todos los miembros de la orden arrestados fueran liberados. Aunque por ese entonces, después de que un fallo de la Corte Suprema de México hiciera más fácil la extradición entre México y Estados Unidos, Guzmán decidió actuar y sobornó a los guardias de la prisión para que le ayudaran a escapar del centro penitenciario. Este primer escape del Chapo se dio el 19 de enero del 2001, en donde Francisco Camberios, un guardia de la prisión, abrió la puerta de la celda operada electrónicamente del Chapo, y este se subió a un carrito de lavandería que el trabajador de mantenimiento, Javier Camberos, hizo pasar por varias puertas y finalmente salió por la puerta principal, para luego ser transportado en el maletero de un carro conducido por Camberos fuera de la ciudad. Ya cuando este llegó a una gasolinera, el narco aprovechó y escapó a pie. Según las autoridades, se dice que Guzmán planeó cuidadosamente su escape, ejerciendo influencia sobre casi todos en la prisión, viéndose 78 personas implicadas en su plan de fuga, incluyendo al director de la instalación. Aunque en esto, un guardia de la cárcel que se presentó para informar la situación de la prisión, desapareció 7 años después y aquí se presume que fue asesinado por órdenes del Chapo, ya que Joaquín contaba con la mayoría de los guardias de la prisión en su nómina, y estos le daban un trato preferencial. Además de los cómplices empleados de la prisión, la policía de Jalisco fue sobornada para asegurarse que tuviera al menos 24 horas para salir del estado y mantenerse por delante de la cacería militar. Otra parte de la historia narra que los guardas
fueron sobornados para que no registraran el carrito de lavandería, porque el Chapo les dijo que estaba contrabandeando oro, aparentemente extraído de la roca en el taller de los reclusos fuera de la cárcel. Ya finalmente se dijo que el costo total de la fuga del Chapo fue de $2.5 millones. Ya cuando el Chapo se escapó de la cárcel, buscó controlar los puntos de cruce de Ciudad Juárez, que para ese entonces estaba en manos de la familia Carrillo Fuentes. Así que a pesar de Juárez y Sinaloa desconfiaban entre sí, tenían un acuerdo de trabajo en ese momento. Pero el Chapo convocó una reunión en Monterrey con el Mayo Zambada, Juan José Esparragosa alias El Azul y Arturo Beltrán Leiva. De esta manera él buscó romper ese pacto de no agresión que habían acordado entre los principales cárteles, colocando así en marcha la lucha entre cárteles por las rutas de droga, que llegó a cobrar más de 60,000 vidas desde ese diciembre del 2006. Aunque en ese año el presidente Felipe Calderón asumió el cargo y anunció una ofensiva militar contra los cárteles, algunos empezaron a sospechar de él, ya que los 53,000 arrestos realizados hasta el 2010, solamente 1,000 involucraban asociados del cártel de Sinaloa, siendo por esto que señalaron a Calderón de permitir intencionalmente que Sinaloa ganara la guerra contra las drogas, una acusación que el presidente negó rotundamente. Una investigación alegó que una de las técnicas que usó Joaquín para mantener su control entre los cárteles incluía dar información a la DEA y al Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que condujo a los arrestos de sus enemigos en el cártel de Juárez. Además, que dio información que llevó a los arrestos de algunos de los principales líderes de Sinaloa. Sobre este se especuló que los arrestos fueron parte de un acuerdo que el Chapo alcanzó, presuntamente con Felipe Calderón y la DEA, en el que entregó intencionalmente a algunos de sus supuestos colegas de Sinaloa a agentes estadounidenses a cambio de inmunidad procesal. Este caso se convirtió en uno de los factores claves que influyó en la ruptura entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva, los cuales trabajaban muy de cerca con el Chapo. En esto, un abogado del Chapo se acercó a la DEA para dar información y se dice que esas filtraciones llevaron al arresto por parte del ejército mexicano de uno de los principales de los Beltrán, el cual era Alfredo, a quien le decían el Mochomo, dándose esto en Culiacán en enero del 2008, y aquí se cree que el Chapo entregó a Alfredo por varias razones, aludiendo a que Guzmán había expresado su preocupación por el estilo de vida y las acciones de alto perfil del Mochomo desde algún tiempo atrás, antes de su arresto. En ese entonces se desconocía con precisión si el Chapo fue responsable del arresto de Alfredo Beltrán. Sin embargo, los Beltrán Leiva y sus asociados sospecharon que él estaba detrás de ello, y después de la captura de ese personaje, se desató una fatídica guerra entre los Beltrán y el Chapo Guzmán, y en este se dio docenas de asesinatos en búsqueda de ganar la pelea. Desde el 8 de mayo hasta finales del mes, más de 116 personas fueron liquidadas en Culiacán. En julio más de 128 murieron, y en el mes de julio 143 personas perdieron la vida. Por eso el gobierno desplegó un total de 2,000 soldados en la zona, pero no lograron detener la guerra territorial, sino que más bien la ola de violencia se extendió a otras ciudades como Guamuchil, Guasave y Mazatlán. El Chapo era bien conocido entre los narcos por su pericia para escapar de las autoridades, apoyado por sobornos a funcionarios federales, estatales y locales mexicanos. A pesar del progreso logrado en la detención de otros tras la fuga del Chapo, incluyendo un puñado de sus principales hombres, la enorme cacería humana militar y policial no logró capturar a nuestro protagonista durante muchos años, siendo durante este tiempo el hombre más buscado en todo México. En esto, su capacidad de elusividad le convirtió en una figura casi legendaria en el folclore de los narcos en México, donde abundan varias historias sobre él, como por ejemplo en que a veces el Chapo entraba a los restaurantes y sus guardaespaldas confiscaban los teléfonos móviles de la gente, él pedía su comida, cenaba y luego se iba después de pagar la cuenta de todos. También se dijo muchos rumores de que él había sido visto en diferentes partes de México y también en el extranjero durante más de 13 años, en donde las fuerzas de seguridad en México coordinaron muchas operaciones para volver a arrestar, pero sus esfuerzos no valían la pena, ya que Guzmán
parecía estar pasos por delante de sus captores. Aunque se desconocía su paradero, se cree que se escondía en el Triángulo Dorado, una zona que cubre partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua en la región de la Sierra Madre. Ese territorio en su lejanía de las zonas urbanas se le convertía en un lugar atractivo para producir drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y por sus montañas que ofrecen posibles escondites. Se dice que Joaquín comandaba un sofisticado círculo de seguridad de al menos 300 informantes y pistoleros que se asemejaban a la mano de obra equivalente a la de un jefe de Estado, y este círculo íntimo le ayudaba a moverse por varios ranchos aislados en la zona montañosa para evitar ser capturado. Por lo general, él escapaba usando vehículos blindados, aviones y vehículos todoterreno y era conocido por emplear los más sofisticados dispositivos de comunicación y prácticas de contraespionaje. Por lo que a muchos de estos lugares en el Triángulo Dorado solo se puede acceder a través de caminos de tierra de un solo carril, los residentes locales detectaban fácilmente la llegada de los soldados o de cualquier forastero. Así que su desconfianza hacia los no residentes y su aversión hacia el gobierno, junto con una combinación de soborno e intimidación, ayudaron a mantener a los lugareños leales a Guzmán y al cártel de Sinaloa en el área. Sumado a esto, según la inteligencia de las fuerzas del orden, el intentar lanzar un ataque para capturar a Chapo por aire también habría tenido los mismos resultados, ya que su círculo de seguridad siempre le advertía de la presencia de una aeronave a 10 minutos de la ubicación del Chapo, dándole así suficiente tiempo para escapar de la escena y evitar el arresto. Además que sus pistoleros siempre cargaban misiles para derribar aviones en el área. En medio de su escape, luego de casi una década después de su salida de prisión, el Chapo y el Mayo Zambada se convirtieron en los indiscutibles capos de la droga más importantes de México, siendo considerado también nuestro protagonista como el narco más poderoso del mundo por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Una acusación formal estadounidense también afirmó que a partir del 2012, Guzmán y el cártel de Sinaloa sobornaron a Juan Orlando Hernández con millones de dólares para ayudarlo a convertirse en presidente de Honduras en el 2013, presuntamente, pero esta influencia ayudó al cártel y sus aliados a controlar y proteger destinos vitales de transbordo marítimo y aéreo entre los Estados Unidos y Sudamérica. Así que de esta manera, el imperio de la droga de Chapo Guzmán le convirtió en un hombre multimillonario y fue clasificado como el 10º hombre más rico en todo México. Además, que fue posicionado como el 1140 del mundo en el 2011, teniendo para sí un patrimonio neto de aproximadamente $1.000 millones, donde al ser catalogado como uno de los mayores capos de droga de todos los tiempos, le llegaron a considerar como alguien con más influencia que el mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue por eso también que en el 2013 la Comisión del Crimen de Chicago nombró a Joaquín Guzmán como el enemigo público número 1 por la influencia de su red criminal allá en Chicago. Curiosamente, la última persona en recibir tal notoriedad fue Al Capone en 1930. Hasta aquí la segunda parte de la historia del poderoso Chapo Guzmán. Continúa pendiente de nuestro canal para que no te pierdas la continuación de esta historia y no te pierdas ningún detalle de la vida criminal de uno de los personajes más poderosos de la historia del AMPA mexicano. Espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario y no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido aquí en Narraciones Criollas.